Bien, vamos a darle la palabra a Carlos, entonces, la que vos digas. A quien presento brevemente. Carlos es doctor en fonología, especialista en problemas de la comunicación humana y ha realizado para ello estudios de doctorado y de postdoctorado en Brasil y en Barcelona, España. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET, es coordinador del área de educación aquí en Flaxo e investigador del área, donde coordina el proyecto Pedagogía de las Diferencias con Nuria Pérez de Lara, de la Universidad de Barcelona. Entre también las muchas publicaciones que tiene Carlos, y editadas en otros países también, se encuentran, y si el otro no estuviera ahí, Notas para una pedagogía improbable de la diferencia, La intimidad y la alteridad, Experiencias con la palabra, La educación que es del otro, Argumentos y falta de argumentos pedagógicos, y ha sido compilador en otros títulos como Habitantes de Babel, Política y Poética de la Diferencia, con Jorge La Rosa, Entre Pedagogía y Literatura, también con Jorge La Rosa, y en Huellas de Derrida, Ensayos Pedagógicos no solicitados, con Graciela Frigeri. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias, Liliana, por estar aquí. Gracias al Plan Nacional de Lectura. En realidad Alicia, ¿no? Que uno la llame Alicia, Plan Nacional de Lectura, es una metáfora un poquito exagerada. ¿Cómo le va Plan Nacional de Lectura? Y gracias, Andrea, por esta mediación de esta serie de encuentros que me toca también como organizador de alguna manera, y hoy curiosamente puesto a hacer algunos comentarios, a ver cómo podemos conversar sobre algunas cosas. Mientras hablaba me acordé de una pequeña anécdota que creo que valdrá la pena para hacer 3 o 4 reflexiones fuertes sobre algo que yo llamaría, ya no desde el punto de vista de la literatura infantil y juvenil, sino de la literatura, y en esta relación con la pedagogía o con las pedagogías, una pregunta que me llama mucho la atención acerca de si hay buenas razones o si directamente hay razones para ponerse a escribir y para ponerse a leer, si hay razones. Ya que mencionaste al realismo socialista, supongo que hubo buenas razones para leer y escribir, pero me parece que es una pregunta que perdura por lo menos desde que a la literatura se la llama literatura, ¿no? Es decir, en ese momento que se separa del mito y en ese momento en el cual de pronto el lector no sabe si tiene ahí una fuente de pecados, si tiene ahí una caja de sorpresas, si tiene ahí una novela televisiva o qué es lo que tiene delante suyo. Pero digamos en una reflexión más larga sobre cómo convencer de que existen buenas razones para leer y para escribir, ¿no? Y si esto no se convierte en un cierto punto en un lugar de cierta autoridad moral para decir hay que leer porque si no, o hay que escribir porque si no, ¿no? Ya vendrán los monstruos a devorarte, ¿no? Aprovechando tu literatura también. Esa anécdota tendrá que ver con un día que en la Universidad de Buenos Aires, en un seminario que doy cada 2 años, aparecieron entre varios libros llamados académicos un libro de literatura, puesto ahí justamente para ver qué le pasa a los estudiantes jóvenes cuando no reconocen dentro de la enorme cantidad de bibliografía que uno da un libro que efectivamente no cumplía con los requisitos que debería cumplir. Y fue puesto ahí porque se trataba de una novela del escritor sudafricano Coetzee, John Maxwell Coetzee. El libro es Vida y época de Michael K., y que cuenta una historia bien pequeñita, bien trágica. Se trata de un joven que acompaña a su madre en sus últimos años de vida. Su destino es limpiar las plazas públicas, enterrar las cenizas de su madre y olvidar a su padre. Y en ese trayecto se muere su madre y él queda con las cenizas en la mano y sin nadie en el mundo. Sale a recorrer una Sudáfrica en guerra con el único objetivo de ser anónimo, es decir, de que nadie lo moleste. Yo quería que los alumnos leyeran esa novela para tener una sensación de alteridad que fuera la del anonimato, es decir, que hay una alteridad que no quiere ser sometida a ningún tipo de presiones morales, simplemente quiere que la dejen en paz.
Y esa es la figura de Michael K., una figura entrañable, porque de verdad durante 200 y tantas páginas la pasa horrible. Horrible, es decir, no puede estar un minuto solo, que si no es la policía, serán los servicios sociales, o los ejércitos de un lado, o los ejércitos del otro, pero nunca el hombre puede estar solo para hacer nada, ¿eh? Siempre tiene que estar haciendo algo. Y lo internan finalmente en un lugar de estos donde los reeducaban, a los que no estaban en ningún ejército, los reeducaban, y el médico decide que efectivamente no tiene caso, que es el último ejemplar de una especie que quiere ser anónima y que obviamente el mundo no lo deja. Bueno, leído este texto por los estudiantes y llegado el día en que, bueno, vamos a comentar la bibliografía, que generalmente es bien conceptual y donde hay referencias entre autores, y en este caso, claro, la literatura no lo había y había que leerse todo para llegar a alguna conclusión, se levanta un joven de atrás y muy tímido me pregunta, cuando dada la pregunta de qué pasó con la lectura, me dice así: hacía falta que, no, esperen, hacía falta que el personaje, con toda esta cosa de arrastrarse por un mundo en llamas, además el autor le hubiera puesto un labio leporino, porque el tipo efectivamente, el personaje tenía un labio leporino y uno decía, pero para colmo, o sea, ¿qué necesidad hay? Me dijo este muchacho, que estaba absolutamente desolado, pero haciendo una pregunta fundamental, que es una pregunta que no digamos, que no puede nacer de lo académico, sino que tiene que nacer de una lectura literaria, es decir, aquello de ¿para qué, digamos, no? Que uno no le puede reclamar eso a un texto académico, decir, pero ¿para qué se pasó 40 páginas intentando convencerme de una idea? Uno trata de ser más religiosamente fiel al texto académico y me pareció ahí que había una posición de lectura muy bonita. ¿Para qué ponerle un labio leporino a este pobre hombre que andaba por el mundo en llamas? A partir de ahí empezamos a discutir un poquito, bueno, cuáles son las razones, o las buenas razones para leer, para escribir. Ustedes saben muy bien todas las cartas que se han escrito durante la humanidad para un poeta viejo, a un poeta joven, un escritor más mayor le escribe dándole consejos de qué es lo que tiene que hacer. Y en realidad a mí de lo que me gustaría conversar un poquito es no solo que para mí no habría buenas razones, sino que se lee porque se lee y se escribe porque se escribe, sino que además creo que aquí hay como una figura de lector que habría que volver a pensar, una figura de lector. Pero quiero aclararlo ahora, no es que lo que me parezca es que haya que crear una figura de lector, sino que en todo caso lo que quisiera interrogar aquí es cómo imaginamos nosotros dándole consejos permanentemente a los más jóvenes y a los niños sobre la necesidad de leer y sobre la necesidad de escribir. Es decir, otra vez volver al tema de las razones, que es un tema estrictamente pedagógico, ¿no? En este sentido, cuando uno dice ¿cómo convenzo a alguien de algo?, está pensando automáticamente en la pedagogía. Casi como decir, educar a alguien es convencerlo para que sea lo que yo quiero que sea. Educar a un buen lector será tratar de convencerlo que sea como yo, buen lector, y con mis razones. Entonces, muy rápido, empecé a estudiar un poquito aquello de por qué escribir más que por qué leer. No porque sea lo mismo, y sin embargo, al final creo que se le parece mucho. Es decir, como ustedes saben, hay una enorme cantidad de autores que defenderán que hay que escribir para defenderse en la vida, para ser alguien en la vida, para no quedarse fuera del universo. Pero hay otros que creen que se escribe porque no hay más remedio, o sea, porque no puedo hacer otra cosa que escribir, que me parece que es lo que te debe pasar a vos, no tanto para ser alguien en el mundo, digamos, sino justamente porque no podría renunciar a ello, y punto.